Saludos fraternos de paz y bien a todos mis amigos y hermanos en Cristo. Soy el rockero cristiano y me gustaría hablar de un tema que siempre está en boca de todos, que es el origen de la Navidad. Mucha gente siempre está con la teoría de que la Navidad cristiana, es un plagio, es una copia de festividades paganas anteriores al cristianismo, cosa que no tiene mucho sentido. Por ello he cogido un vídeo de una conocida teóloga protestante llamada Damaris, que con todo el respeto del mundo voy a contestarla, sin faltarle al respeto ni nada por el estilo. Espero que os guste el vídeo. Jesús no nació el 25 de diciembre. Sí, lo estás escuchando bien. Entonces, ¿por qué celebramos Navidad ese día? Te va a sorprender esta historia detrás de esta fecha. Primero, no olvidemos que la Biblia no menciona una fecha exacta para el nacimiento de Jesús. Y hay pistas que indican que probablemente no ocurrió en invierno. Por ejemplo, en Lucas 2:8 se menciona que los pastores estaban cuidando ovejas al aire libre. Esto era común en primavera o en verano, no en los meses fríos. Entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? Bueno, en el siglo IV, el Imperio Romano ya celebraba en esta fecha una festividad llamada Sol Invictus, que marcaba el solsticio del invierno y el renacimiento del sol. Era una celebración pagana muy popular. La Iglesia vio una oportunidad. En lugar de pelear contra estas festividades, las usaron para proclamar que Jesús es la verdadera luz del mundo. Así, el 25 de diciembre se convirtió en una fecha para recordar que Dios envió a su Hijo como la luz que vence a las tinieblas. Bueno, vamos a tener que empezar primero con el mencionado Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 8. Que siempre dicen que los pastores estaban en el campo turnándose para vigilar sus rebaños por la noche. A ver, cada Navidad, tengo que hacer un inciso aquí, cada Navidad siempre algunos expertos, la prensa, arqueólogos, historiadores y tal, siempre repiten la misma historia de siempre, que el nacimiento de Jesús no pudo ser en diciembre si habían pastores al raso, puesto que en diciembre hace frío. ¿Y qué hacían los pastores al raso turnándose para cuidar las ovejas? Pues probablemente estaban atendiendo los partos de corderitos, porque sería temporada de parto, que en muchos países se dan en primavera. Muchos prefieren imaginar que el nacimiento de Jesús sería en primavera, concretamente, supuestamente, en marzo, que es así solaparlo con el engendramiento de Jesús, es decir, la Anunciación, que se celebra el 25 de marzo, 9 meses antes de Navidad. A ver, para empezar, en Belén, en diciembre, sí, hace frío, pero no tanto frío que no se pueda sobrellevar al raso con buena ropa de lana y mantas y abrigo y fuego, de las que no carecían los pastores antiguos ni los actuales. En diciembre, Belén oscila entre los 7 y los 14 grados, y puede nevar un día o dos de diciembre. Nada que no se soporte bien equipados. Además, pasar la fecha para estar al raso en marzo no cambia nada, porque en marzo la temperatura es idéntica, entre 7 y 16 grados, aunque quizá con menos precipitaciones. Más o menos la temperatura invernal es similar y los pastores saben cómo enfrentarla, con lana, como las ovejas. Por otra parte están la raza de ovejas Awasi, que son las que se crían en Israel y Oriente Medio, y llevan allí unos 5.000 años. Tienen su temporada de parición precisamente entre diciembre y enero, y por lo tanto tiene toda la lógica del mundo que los pastores estuvieran velando en diciembre, haciendo turnos de guardia al raso, porque estaban esperando los partos, el nacimiento de los corderitos. Pues resulta interesante saber que la opción del 25 de diciembre es el resultado de los intentos realizados por los primeros cristianos para averiguar la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, basándose en cálculos de calendario que nada tenían que ver con los festivales paganos, querida. Es más,
fue al contrario, ya que el festival pagano del Sol Invictus fue instituido por el emperador romano Aureliano el 25 de diciembre del año 274, es decir, casi a finales del siglo III. Vamos, que fue casi con toda certeza un intento de crear la alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de cierta importancia para los cristianos de la antigua Roma. Así pues, los orígenes paganos de Navidad, lo siento, me va a tener usted que perdonar, señora Damaris, son un mito sin fundamento histórico. Es más, la idea de que la fecha fue sacada de los paganos se remonta a dos estudiosos de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Y esos son Paul Ernst Jablonski y el monje benedictino Jean Hardouin. Jablonski era un protestante alemán que pretendía demostrar que la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre era una de las muchas paganizaciones del cristianismo que la Iglesia del siglo IV había adoptado, como una de las muchas degeneraciones que había transformado el cristianismo apostólico puro en catolicismo. Y el monje benedictino Jean Hardouin intentó demostrar que la Iglesia católica había adoptado festivales paganos para fines cristianos sin paganizar el Evangelio. En el calendario juliano, creado en el año 45 a.C. bajo Julio César, el solsticio de invierno caía el 25 de diciembre, y por tanto a Jablonski y a Hardouin les pareció evidente que esa fecha debía haber contenido obligatoriamente un significado pagano antes de haber sido cristiano. Pero, en realidad, la fecha no había tenido ningún sentido religioso en el calendario festivo pagano en tiempos anteriores a Aureliano, y el culto al sol tampoco desempeña un papel importante en Roma antes de su llegada. Es más, señora, déjeme decirle que lo que ocurrió realmente fue que el emperador Aureliano, que gobernó desde el año 270 hasta su asesinato en el 275, era muy pero que muy hostil hacia el cristianismo. Y está documentado que promocionó el establecimiento del Festival del Sol Invictus como método para unificar los diversos cultos paganos del Imperio Romano alrededor de una conmemoración del renacimiento anual del Sol. Vamos, que lideró un imperio que avanzaba hacia el colapso ante las agitaciones internas, las rebeliones en las provincias, el declive económico y los repetidos ataques por parte de tribus germanas por el norte y del Imperio persa por el este. Al crear esta nueva festividad, su intención era que el día 25, en el que comenzaba a alargarse la luz del día y a cortarse la oscuridad, fuera un símbolo del esperado renacimiento o eterno rejuvenecimiento del Imperio Romano, que debía ser el resultado de la perseverancia en la adoración de los dioses cuya tutela, según creían los antiguos romanos, habían llevado a Roma a la gloria y a gobernar el mundo entero. Y si podía solaparse con la celebración cristiana, mejor aún. Y es cierto que la primera prueba de una celebración cristiana el 25 de diciembre como fecha de natividad de nuestro Señor se encuentra en Roma, algunos años después de Aureliano, en el año 336 después de Cristo. Sí hay pruebas del este griego y del oeste latino, donde los cristianos intentaban averiguar la fecha del nacimiento de Jesucristo mucho antes de que lo empezaran a celebrar de una forma litúrgica, incluso en los siglos segundo y tercero. De hecho, las pruebas indican que la atribución a la fecha del 25 de diciembre fue una consecuencia de los intentos por determinar cuándo se debían celebrar su muerte y resurrección. Y por cierto, para destacar, un ejemplo muy claro es el del escritor cristiano Sexto Julio Africano, que en el año 221, en sus Cronografía, ya establece que Jesús se encarnó un 25 de marzo, por lo que nació 9 meses después, el 25 de diciembre. Esto lo escribe medio siglo antes de que en el año 274 el emperador Aureliano cree una fiesta pagana para el 25 de diciembre en Roma.
Por tanto, querida señora Damaris, en la Navidad se celebra el 25 de diciembre y es una fiesta de origen cristiano occidental, no de origen pagano como quieren hacer creer estas personas que aún a día de hoy siguen creyéndose ese mito creado por un protestante y un ex fraile benedictino. Y para acabar, un pequeño inciso de nada. También por el estudio de los turnos de los sacerdotes en el templo de Jerusalén, se ha demostrado también que San Juan Bautista, el que es primo segundo de Jesús, nació un 24 de junio. La anunciación a la Virgen María aconteció cuando su prima Isabel ya llevaba 6 meses embarazada de San Juan. Y eso está explicado en Lucas capítulo 1 versículo 36. Y si se suman 6 meses al 24 de junio, obtenemos día más, día menos, el 25 de diciembre con fecha del nacimiento de Jesús. Ahí queda eso. En fin, queridos amigos, espero que este vídeo os haya aclarado bien sobre el tema de la conspiración sobre la Navidad. Que muchos de nosotros, seamos católicos o seamos de otras ramas de la cristiandad, estamos ya muy, pero que muy hartos de que siempre salga gente, ya sean gente que supuestamente son cristianos o gente que no lo son, que estén siempre con la misma historia una y otra vez. Y todo por culpa de un teólogo alemán protestante y de un ex fraile benedictino que se le fue la chapa. En fin, señores, no hay nada más que decir. Lo único que sé decir es que les deseo a todos ustedes una feliz Navidad y una feliz entrada al año 2025. Que tengan un buen día.